Muy buenas cavernos, bienvenidos de nuevo a la caverna. Un nuevo vídeo, en este caso hablar de la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, que ha finalizado hoy en su capítulo número 8. Confirmada ya una segunda temporada, que supongo que la tendremos como creo que han comentado dentro de unos 2 años, porque obviamente, bueno, no, miento, 2 años van a rodarla, así que tardarán también un tiempo bastante considerable en tener otra temporada. Así que pues bueno, pues veremos un poquillo a ver cuánto la tenemos. De momento pues, nos quedamos con las ganas de seguir viendo. Así que nada, un poquito hablar de lo que me ha parecido con sus cosas buenas y para mí las cosas malas que he tenido. Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar. Bien, para hablar un poquito de lo que me ha parecido la serie, decir un poco, como ya os he comentado antes, en algunas ocasiones, yo no me considero un super mega fan de Ese de los Anillos. Me he leído El Hobbit, me he leído Ese de los Anillos, me he leído El Silmarillion, me he visto las tres películas de Ese de los Anillos y es verdad que me gusta bastante este universo, la verdad es que me gusta. Pero es verdad que yo a nivel de nombres, a nivel de fechas, o sea, yo soy bastante malo con el tema de los nombres y quitando, vamos, yo le pregunto a un amigo hace un rato que me habló de Rivendell, ¿qué era? Y la Comunidad del Anillo y tal, y digo, ah, vale, yo de los nombres soy malísimo, lo siento. Salió esta serie que yo la verdad, como ya he dicho alguna vez, no soy muy fan de las películas del Señor de los Anillos, me parece que están muy bien, obviamente, que considero que obviamente merecido todo la gente que habla muy bien de ellas, porque están bastante bien, pero sí es verdad que lo he dicho, hay algunas cosas de las que me gustan, sobre todo la historia, sobre todo cómo la cuentan con respecto a los libros, que yo creo que esto de los libros es bastante mejor. Ya no porque se adapten los mismos hechos, sino porque el cómo las tratan, pero que está bastante mejor hecho en el libro, obviamente. Pero esta igualmente yo creo que tiene un muy buen papel en en las películas. Con respecto a esta serie, yo tenía dudas de, vale, si me iba a pasar algo parecido con las películas. En el sentido de que si iban a aburrirme, si a lo mejor me iban a destacarme sobre todo lo que era los efectos especiales, lo que es la fotografía, lo que son el vestuario, lo que son los escenarios y que realmente la historia que me estaban contando como que realmente ni fu ni fa. Algo sí ha pasado, la historia a grandes rasgos de esta serie. Ha habido partes que me han gustado y digo, ostras, tengo ganas de seguir viendo más de esto. Por otra parte, otras tramas que me han importado bastante, más bien poco. Y puntualizar un poquito las tramas que me han dado para dar un poquito mi punto de vista sobre cada una. Obviamente, para quitarme de en medio ya hablar un poquito sobre lo que ya he dicho, el vestuario, efectos especiales, escenarios, todo. La verdad es que aquí es un sobresaliente tirando a notable vamos, nota. Vamos, la nota la mayor nota que se le pueda dar, pues esa y un poquillo más, la verdad. Porque la verdad es que todo se ve muy bien, los vestuarios están muy bien, la música está brutal. Había un capítulo en la que creo que era el capítulo creo que era el 6. Sí, creo que era no, el 6. No, el 5 el 5. El 5 cuando ya Galadriel ya lleva la armadura y se iba a la pelea que luego hay en el capítulo 6. Ese, por ejemplo, en ese momento la música es brutal. Pero es verdad que quitando eso, todo esto tal, que para mí es lo mejor de la serie con muchísima diferencia, es verdad que luego lo demás ha habido sus cosillas que me han gustado y otras cosas que no tanto. Empezó a hablar un poquito sobre la trama de los pelosos, un poco para ir hablando así de tramas. La trama de los pelosos me ha parecido que el mayor, pero que con muchas comillas, el atractivo que tenía esa trama era sobre todo tener al hombre del meteorito, de no saber exactamente quién es, su identidad, te hablaban de el extraño, un poco como hablaban del personaje en la promoción. Es verdad que yo entiendo de acuerdo que lo he hablado muchas veces con algunos con amigos, es el hecho de que, vale, yo entiendo de acuerdo que los hobbits, por ejemplo, el Señor de los Anillos, no son personajes súper mega interesantes, son personajes más que lo que les rodea. Por ejemplo, tenéis a Frodo, que es un personaje que tampoco es que sea súper mega interesante. Pero yo creo que lo que pasa aquí es que si bien hay algunos personajes, por ejemplo, la chica, que acompaña al hombre del meteorito, me parece que personaje que me cae bien, no es que me digas que son personajes que me caiga mal. Sí es verdad que no sé, tampoco es una trama que me interesa especialmente, aunque yo creo que después de la segunda, después de esta temporada, yo creo que a lo mejor puede estar bastante bien un poco lo que pueda pasar con el meteorito, con los pelosos, puede estar guay lo que venga a continuación. Pero es una trama que a grandes rasgos no me ha llegado y tal. También es verdad que entiendo también porque como los hobbits en este caso, bueno, los hobbits, antepasados de los hobbits, los pelosos, no han sido unos personajes, de momento son unos personajes, también lo digo antes de continuar. Yo doy por sentado que obviamente esta serie va a tener bastantes temporadas. No sé si tendrá 6, 7, si tendrá 5, como se rumoreaba.
pero va a tener varias. Y yo, lo que yo veo aquí es un poco que me pasa con, por ejemplo, y lo hablaba con un amigo antes, con la Casa del Dragón. No voy a hacer comparaciones con la Casa del Dragón porque es que son dos productos totalmente distintos. Uno es, aunque los dos sean fantasía medieval, entre comillas, son dos productos totalmente distintos a nivel de trama, a nivel de cómo lo hacen todo y tal. Pero, por ejemplo, yo sí que veo, por ejemplo, que esta temporada de la Casa del Dragón es muy prólogo. Muy prólogo porque realmente han pasado pocas cosas y como que se ve que poco están presentando un poco los cimientos para un poco todo lo que se tenga que ver con la danza de dragones. He hablado un amigo que ha leído el libro y obviamente he dicho, oye, que todo esto es un prólogo, que obviamente no, este momento no se está viene lo que es esto. Pues en cierta forma yo, al igual que pasa con el caso del dragón, me pasa con los Anillos de Poder, es una serie que obviamente va a ir a fuego lento o lento y haciendo una carrera de fondo. Es decir, como por ejemplo los corredores no corren a todas sus capacidades a empezar la carrera, no, van conforme va avanzando la carrera, va yendo más y más y más rápido hasta que ya cuando hay que hacer el último sprint, ahí es donde ya dan todo lo que tienen. Por ese sentido de esta serie, mmm, de momento no voy a decir, oye, la trama está mal y tal, no sé, no sé cuánto, porque luego obviamente sé que aunque luego haya ciertas tramas que no me interesen, o haya ciertas cosas que a lo mejor de la historia que no me interesen, muy seguramente luego, más adelante, conforme vaya avanzando la serie, pues seguramente se haga haciendo más interesante. Sin ir más lejos, en el último capítulo hemos tenido ya la identidad de Sauron, que al final era desde el principio era Halbrand, cual que yo, la verdad es que me he sorprendido, porque a ver, si verá que los primeros capítulos se decía de que no, o sea, había como que había cosas como el tema de un maestro que era un maestro herrero, como que tenía mucho, hablaba que quería la paz y eran muchas cosas y dices, vale, a este es Sauron. Por las cosas que por esas piensas que está diciendo, pero luego había otras cosas que digo, "Pues no me está convenciendo". Y digo, y por otra parte decía, vale, yo creo que a lo mejor Sauron no ha aparecido de momento en la serie. Y aparte, pues sí. Por el tema de los pelosos, para no irme a por las ramas. Una trama que yo creo que puede molar a posteriori y estaría guay que ver un poco ese espíritu guerrero que tienen los hobbies, de que aunque sean criaturas que velan por bueno, que son pacíficos, que realmente tú dices son seres inofensivos, como que ellos pueden sorprender y ser personas. Y digamos, la con Sam. Sam, por ejemplo, en el libro tú puedes decir que esta persona es un trozo de pan y prácticamente no haría daño ni una mosca, pero luego cuando tiene que salvar a Frodo de la araña se pone serio y tú dices, oye, este tío es ese espíritu que tienen los hobbits, que los hacen que sean criaturas que parecen inofensivas, pero luego te pueden sorprender. Un poco mm, esa representación de que las personas eh, tienen un espíritu y en la adversidad pueden despertar fuerzas que a lo mejor consideran que no tienen. Eso, por ejemplo, ese mensaje a mí me gusta mucho, la verdad. Y la verdad creo que lo representa bastante bien, tanto en la película como en el libro. Pasando a la trama de Arondir, ha habido mucha crítica con el tema de la inclusión forzada, de que si un elfo es negro, que si fuera puede ser negros y tal. Yo, como siempre he dicho, a mí me da el de pie, me da un poco igual. Lo que me interesa un poco es cómo es el personaje. Y en este caso, el personaje de Arondir, eh, para mi punto de vista, no me interesa mucho su trama. Me explico. El Arondir es un personaje que no digo que sea un personaje malo, yo digo que es un personaje que no me atrae, no me parece un personaje carismático, tal, pero es un personaje que, oye, es un elfo y las escenas de acción que tienen, por ejemplo, cuando está luchando contra el Wargo, creo que se llama, ¿sí? Que, por ejemplo, mucha gente hubo mucha crítica con eso de, oye, que el diseño está mal. Yo creo que el diseño está bien. Bien, corrijo. El diseño te puede gustar más, te puede gustar menos, que puede parecer un canicho, ¿no? Pero yo creo que lo que es efectos especiales que tiene ese personaje está muy bien hecho, los movimientos, o sea, yo por eso digo de que te puede gustar más o menos un diseño, pero lo que es efectos no no puede haber, no puede haber crítica porque la verdad está muy bien hecho. Tiene el romance con la chica esta y el hijo. Yo al final no sé si lo he entendido muy bien, pero como que en algunos momentos digo, ¿puede ser este el hijo de Alondir? Un mitad elfo, mitad. Porque claro, como tiene un color de piel un poquito más oscuro y tal, y como que sí, como que los dos se nota que están enamorados, no se sabe. Si han llegado a tener relaciones y ese puede ser su hijo, no, como creo que en la serie nunca se llega a hablar de eso, pero podría estar guay. No sé si el caso de que haya un medio elfo, medio humano, pues a lo mejor no tenga por qué tener las orejas puntiagudas. Aparte ahora mismo no caigo de si sí, no, las orejas sí que las tenía normales. Eh, por ejemplo, con eso tenemos luego presentado el villano de Adar, que luego hablaré más a continuación.
Tenemos también la trama de Galadriel, la trama de Halbrand, la cual, pues, diría que es la trama que me ha llamado la atención de toda la serie. Me parece que es muy interesante el personaje de Galadriel. A mí en la serie me ha gustado. Sí, es verdad que obviamente no es como la que vemos en El Señor de los Anillos, pero obviamente hay que tener en cuenta que obviamente esto es una Galadriel que todavía le queda mucho recorrido a ser una persona más sabia, una persona... De momento ahora mismo estamos es joven, dentro de lo que se da de elfo, es joven, por lo que obviamente de momento no se le puede, entre muchas comillas, se le puede exigir que el personaje sea tal cuando todavía quedan muchos años, muchísimas décadas, incluso hasta siglos, para convertirse en la versión que nosotros conocemos de Galadriel. Vale, he hecho un corte para leer algunas cuantas cositas que tengo aquí en el guión, algunas cosas que me os olvide. Como he dicho, Galadriel, me encanta, de hecho, destacar la charla que tiene con Cío, creo que se dice así, el capítulo 7 en la que hablan un poco, en la que hablan del personaje de Celeborn, creo recordar que es el marido de Galadriel. A mí yo creo que yo esa escena, por ejemplo, yo he visto a la Galadriel de los libros y de la película, además, más sabia y no tan... Aparte de que sea una guerrera o no, a mí es que sinceramente, que sí, que puede ser una imagen que me choque del personaje, pero yo creo que sinceramente está muy bien. Por ejemplo, también hablar de la trama, que junto con esa trama de las que más me han gustado, no sé si ahora mismo si cuál me gusta más, si la de Durin y Elrond o la de Galadriel. Me cuesta. A mí las dos me gustan mucho. Yo diría que sí, yo diría que la del Elrond es la que más me gusta, porque a mí hay momentos cuando, por ejemplo, se descubre del Mithril, que el Mithril es clave para la supervivencia de los elfos, como Elrond se lo tiene que pedir a Turing, como... O sea, que ahí yo veo ahí ese amor de compañerismo, amor fraternal, de colegas, de colegas de toda la vida, que parece que son hermanos. O sea, es que a mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo esa parte. Y a los últimos capítulos en los que cuando prácticamente le tiene que decir, oye, es una despedida, nosotros los elfos no lo decimos, no nos despedimos. Es que es muy, muy enternecedor. De hecho, por ejemplo, la parte, por ejemplo, creo que es de ese mismo capítulo también, cuando el hombre del meteorito se hace brotar los frutos y como hay todos, como todos dicen, oye, al final tú no eres una buena persona, no es una amenaza. Luego como que al final luego la familia esta, junto con la niña, pues digo, oye, pues, se quieren ir a por él. La verdad es que es un personaje que en ese capítulo me empaticé con él. La verdad es que es un personaje que con el revisionado que hice la serie, que fue antes los 5 capítulos, me dio muchísima pena. Me dio muchísima pena el personaje, que es una persona que no controla sus poderes y que necesita... quiere tener un amigo. Al final, a mí no es un personaje súper mega carismático, porque obviamente el personaje se va a desarrollar ahora. Es más, de hecho, creo que en este último capítulo es donde puedes decir, vale, habla ahora con más o menos fluidez. Pero que a mí solamente me ha dado mucha pena el personaje. Eh, también, por ejemplo, al final de la trama de Durin y Elrond. Creo que lo estoy diciendo bien. Durin, perdón. Durin es el padre, el rey, si no recuerdo mal. Tenemos al Balrog, que luego al final leemos que el que provocaba los terremotos era que había un Balrog ahí abajo en la montaña. Por lo que me han comentado, como que este es el Balrog que veríamos luego en El Señor de los Anillos, que se enfrenta a Gandalf. O sea, que se supone que... A ver, lo que yo digo, y ahora, mira, ahora justamente que ahora ha tocado la tama, contar una cosa, vamos a ver. Uno de los problemas que creo que no es que tenga esta serie, sino que viene, obviamente no rodea la serie, no es tan problema de la serie, es que es una serie que se ha vendido que va a ser fiel a Tolkien. Estoy viendo por aquí una de lo sacado de Vandal, una charla que ha comentado uno de los showrunners de la serie, hablando de que es fruto que es fiel, que obviamente no de crear su historia, que es en cierta forma, claro, ¿cuál es el problema? El problema de esto, y bueno, y yo por ejemplo lo voy a comentar, por ejemplo, con la serie de Resident Evil de Netflix, es el hecho de que es un producto que ocurre dentro del mismo universo de los videojuegos. Primeramente el caso de Wesker, obviamente, vemos el tema del volcán y tal.
Bueno, no lo vemos, pero sabemos que eso acaba ocurriendo dentro de ese universo. Pero claro, los personajes que tenemos no son los del videojuego, no son Leon ni Claire, son personajes nuevos y dentro de un universo. Y yo, por ejemplo, en ese sentido no se le puede comparar, o sea, comparar al videojuego de, oye, es que esto no tiene nada que ver y tal. Es que es una historia aparte, historia diferente. Mucha gente, por ejemplo, criticó de la serie Resident Evil y eso que ya se vendió, oye, que esto es algo aparte. Oye, es que esto no tiene nada que ver con el juego y tal. A ver, hay que entender que primero, eh, cada juego es distinto. Y aparte que dentro de lo que cada juego es distinto, tiene un punto en común y es un virus. En todos los juegos hay un virus, ya sea virus T, virus C, virus 33, lo que sea, que se descontrola y crea infectados. Es que eso es todo lo común a todo. Aquí han querido crear una historia aparte, lo cual personalmente a mí me ha gustado. Y en el caso de esta serie, pues pasa lo mismo. Han hecho una serie que no es una adaptación fiel a estos, es una historia aparte. Es como si ahora, por ejemplo, imaginaos que quitamos a todos los personajes conocidos. Quitamos a Galadriel, quitamos a Sauron, quitamos a Morgoth, quitamos muchos personajes de Señor de los Anillos que no que son conocidos y todo el elenco de personajes son desconocidos. A lo mejor hay un hobbit, a lo mejor hay un elfo, pero todos son personajes desconocidos y ahí crean una historia que está dentro de su universo y que cosas de la primera edad, de la segunda o la tercera edad ocurrirán o ocurrieron, pero es todo lo que están contando es una historia aparte. Por eso digo que hayan útil que vendieran la serie como una adaptación fiel, como un producto fiel, bajo mi punto de vista, puede ser a lo mejor que la gente fuera a esto y intentan viendo a lo mejor un producto que a lo mejor realmente no es así. Algo aparte, de Resident Evil, y yo creo que en ese sentido sí, se puede comparar, se puede ver las contradicciones. Oye, mira, es que resulta que en los libros el Mithril no es un Silmaril, por ejemplo. O yo qué sé, o el Balrog se despierta en tal año. Y aquí se ha despertado muchísimo antes. O, por ejemplo, yo qué sé, o que, por ejemplo, Sauron, Halbrand, se presenta a los elfos siendo un elfo y consiguen engatusar a Celebrimbor. Aquí se presenta como un humano. Es decir, hay ciertas contradicciones, pero es que yo lo digo, me parece que es, en mi punto de vista, me parece que es un poco pérdida de tiempo hablar y criticar las contradicciones o las diferencias con el libro, cuando al final lo que busca esta serie no es ser una adaptación fiel a los libros o las películas. Lo que buscan es una historia aparte. Obviamente lo que pasa con la segunda edad hay un pequeño problema y es que eh, al ser que la segunda edad hay muy poco escrito, porque obviamente Tolkien falleció y no pudo escribirlo todo. De hecho, creo que recordar que el Silmarillion tampoco le dio tiempo a terminarlo. Sí, de hecho hay un capítulo que es prácticamente una lección de historia prácticamente y como que es poco pesado. Es creo que más pesado el capítulo del Silmarillion que más pesado y justamente porque ese capítulo no le dio tiempo a terminarlo. Por eso digo de que al final no se le puede criticar a esta serie. Se puede criticar a lo mejor que la gente, que los showrunners, los actores, lo que sea, vendieron la serie porque iba a ser súper mega fiel y que a la historia, cuando a lo mejor la serie realmente no lo es. Ahí sí que se podría criticar, pero criticar la serie por es que están contradiciendo esto, o Galadriel no es como esto, o en esta época Galadriel no debería haber conocido a este personaje. Es una historia aparte. Por eso yo creo que en el momento en el que yo, por ejemplo, en mi caso, yo no conozco mucho, yo he leído el Silmarillion porque digo, oye, me apetece leerlo y tal, y me gustó. Y por ejemplo, hay referencias que yo capto, como por ejemplo Feanor, que por ejemplo es un personaje que sale en el Silmarillion, o haya ciertas cositas que digo, ah, vale, esto me acuerdo que es del Silmarillion. Pero quitando eso, Morgoth, por ejemplo, lo que es lo de los árboles de Valinor, al principio, por ejemplo, cuando los árboles de Valinor. Por eso digo de que cuando antes hablemos de, oye, esto es un producto aparte, más podemos ver un poquillo de esto e intentar disfrutarlo. Es como si yo, por ejemplo, me hacen una película o una serie, un videojuego, lo que sea, de Kingdom Hearts, por ejemplo, y me hacen una historia que no tiene absolutamente nada que ver con el juego, es una historia con otros personajes que no son Sora, Riku y Kairi. Yo, por ejemplo, en mi caso, como soy muy fan de Kingdom Hearts y de mis sagas favoritas, no voy a ponerme a decir, es que esto está mal, es que en el juego no es así, en el juego no ocurre así. Esto es una historia aparte. Aparte, dentro del universo, o puede haber ciertas referencias a eso de Riku y Kairi, pues andan por ahí, en las islas del destino o lo que sea, pero saber que esto es algo independiente, no criticar el hecho de esta serie está mal porque está cargándose los libros, cuando sí, pues es una crítica válida, obviamente, pero es verdad que al final no es lo que busca la serie, lo que busca es contar una historia aparte. De hecho, por ejemplo, salió hace tiempo, hace una semana o 2 semanas así, un rumor de poco de lo que querían contar.
la creación de Mordor, por ejemplo, lo que es la Alianza, la Forja de los Anillos, que por ejemplo el final de la serie iba a ser, por ejemplo, el prólogo que vimos en la Comunidad del Anillo, perdón, que la que por ejemplo vemos que Isildur coge el anillo, ese tipo de cosas, decía ese rumor, ahora pueden ocurrir o puede que no, por ejemplo aquí en la serie Isildur se da a entender que que muere y no sabemos nada, obviamente yo estoy seguro que estará vivo, vamos, porque el tema de la escena del caballo, que luego el caballo se va y vale, supongo que irá a buscar a Isildur, pero ahí lo han dejado más o menos ahí al caer. Por eso digo de que hará sus diferencias, obviamente. Y yo no ni. Yo estoy abierto a la posibilidad de que a lo mejor haya alguna contra que a lo mejor, yo que sé, Isildur esté muerto o haya contradicciones tochas con. Si es que no las hay, porque obviamente yo tampoco me he informado del lore, todo eso, así que a lo mejor ha habido alguna contradicción tocha con. En plan, yo que sé. Leí por ahí, no sé si me lo dijo un amigo, como que esta serie, como que de momento no, Arwen, el personaje de Arwen, que luego ya sabemos que luego se casa con Aragorn, el retorno del rey, este personaje no puede existir no sé si era porque Celeborn tenía que, eh, sí, sí, creo que porque Celeborn, lo que es el marido, tiene que aparecer, tienen que tener una hija que luego se casa con Elrond y luego de Elrond y la chica pues nace Arwen y luego Arwen se tiene que con Aragorn. Por tanto, entonces sí, vamos, algo así, tampoco me hagáis mucho caso. Pero la cuestión es que yo estoy abierto a las contradicciones. Contradicciones y que a lo mejor hay ciertas partes de la historia que a lo mejor no den paso a lo que vemos en los libros, tal, porque es una historia independiente. Yo creo que sí, sí, tan simple como que, oye, es que hay contradicciones. Pues hay dos formas. O para seguir criticándolas, lo cual, ¿vale? O saber que a lo mejor decir, vale, dejarme llevar, decir, vale, esto es un producto independiente y tal. Hay partes que creo que están muy bien en la serie. De hecho, por ejemplo, el plano en el que, por ejemplo, Galadriel está siendo seducida, entre comillas, por Halbrand, que es Sauron, y ese plano en la que vemos en el agua a, a Sauron con la armadura puesta, esa parte a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo. Ese plano me moló mucho. Luego, como por ejemplo, la forja de los anillos, como ya en los anillos, supongo que en la segunda temporada veremos que ya Celebrimbor, Galadriel y Elrond tendrá poderes especiales en base a tener esos anillos. Como por ejemplo, ver un poco a ver lo que va a ocurrir con Adar, porque yo pensaba que se lo iban a cargar en este final de temporada y al final no, está vivo. La verdad es que es un villano que a ver, no me ha terminado de convencer, porque a ver, entiendo que obviamente no lo han querido matar, porque seguramente es un personaje que se irá dando guerra en las siguientes temporadas, pero de momento es un personaje que ha cumplido, entre comillas, son muchas comillas, obviamente, ha creado Mordor, y en cierta forma yo no sé más que puede aportar este personaje. Es un personaje que la actuación creo que está guay. Me gustaría saber un poquito porque él dijo que se había cargado a Sauron, había matado a Sauron, ver un poquito la historia que hay detrás de eso. Si es que a lo mejor Adar se ha enfrentado a Halbrand Sauron, y que esto hace que haya alguna historia detrás que se pueda contar. Por eso digo, yo creo que a partir de ahora la historia yo creo que va a ir ya más increciendo. Tenemos el Balrog, que el Balrog, por ejemplo, aquí no ha habido nada del Balrog en este último capítulo. Saldrá, supongo, en las siguientes temporadas ya a lo mejor para dar guerra. Por eso digo, yo creo que es un producto que, independientemente de si te pueda gustar más, te gustar menos, hay que tener en consideración que esto es un producto independiente. Un producto que no busca ser fiel, algo fiel a los libros y a las películas, por lo que, en cierta forma, no se puede. No se puede, o más bien, corrijo, perdón, es el hecho de que de no estar gastando el tiempo al final en criticar algo que no busca ser una adaptación fiel. No sé. Poco más que quiero comentar. Ya he hablado un poquito más sobre lo que la trama de, por ejemplo, la trama de, por ejemplo, de Númenor. Me gusta, la verdad. Vemos, por ejemplo, a Elendil, vemos a Isildur, vemos a personajes que luego sabemos que luego aparecen, que vimos en la Comunidad del Anillo, ese flashback. Ver un poquito a ver qué pasa con Halbrand, un poco ahora que ya Galadriel y, bueno, ya lo que es Celebrimbor y... Se me da el nombre. Elrond saben ya que Halbrand es Sauron. Lo que sí me da la curiosidad es que, claro, según tengo entendido, Sauron es un cambiaformas y puede cambiar su forma como tal, no tiene una forma como tal, sino que puede ir cambiando de forma. A ver a poco si Halbrand es su forma real, o si a lo mejor en la siguiente temporada a lo mejor vemos otro nuevo personaje que resulta que es Halbrand, pero disfrazado de elfo o lo que sea.
Poco más que quiero comentar, es que yo creo sinceramente que tampoco hay mucho más que comentar de la serie, al menos yo, desde mis conocimientos. La banda sonora es brutal, la serie yo creo que tiene una manufactura muy buena, tengo ganas un poco de la segunda temporada. De hecho, por ejemplo, yo creo que, como ya he dicho ya más de una vez, la serie yo creo que va a ir creciendo a partir de aquí y ver un poquito de lo que sale. Así que nada, espero os haya gustado el vídeo, nos vemos próximamente en donde, bueno, pues vemos un poquito más lo que nos trae el mundo de los anillos, ya que, por ejemplo, el caso de Inverse Group, de los que ya tienen el derecho a los videojuegos, dice que va a haber un plan para hacer juegos de los anillos, así que podría estar guay algún juego del Hobbit o a un juego que adapte a lo mejor, o una trilogía que adapte a lo mejor el Señor de los Anillos. Eso, por ejemplo, me estaría bastante guay. Así que nada, pues veremos un poquito lo que nos da, nos depara el futuro de la Tierra de Tolkien. Un saludo.